todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Soy Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad en Chilpancingo, Guerrero, llegando hasta Nicaragua, en aquellos hermosos lugares donde por medio de Radio Juventud estamos llegando a ustedes. Llevo unas pláticas informales acerca de un día que se mencionan las cenizas. Es una costumbre, una tradición. Hoy quiero hablarte con unos versos bíblicos para que tú medites en estas cosas. Marcos 7:5 dice en la Biblia, la palabra que es del Señor, en cualquier versión que tú quieras verlo, aún en los de la religión católica, tú puedes ver San Marcos, capítulo 7, verso 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? ¿Por qué no se lavan las manos? No por higiene. Esto quiero que lo entiendas. El lavarse la mano es muy bueno en cuanto a evitar alguna enfermedad, pero era en un motivo religioso. Era una tradición dirigida a lo religioso, porque en el mundo hay tradiciones de alimentos y de cosas que no tienen nada que ver o problema con Dios, pero hay tradiciones en las cuales te dicen, con esto tú vas a obtener algo, una bendición, o vas a agradar a Dios, sea golpeándote con un látigo en la espalda, o sea que te claven en una cruz con unos clavos reales, y tú de esta manera vas a agradar a nuestro Dios. Las cenizas es una tradición, pero aquí está diciendo el Señor que cuando le preguntaron a Él, como me pudieran preguntar a mí, ¿por qué tú no sigues la tradición de los ancianos en ponerte una cruz en la frente? Porque no es un manchoncito. Antes con el dedo le hacían la forma de cruz. No, ya países desarrollados como Estados Unidos y ahora aún en México tienen un sello de hule y con ese sello marcan la frente de las personas en un día miércoles, en este caso 1 de marzo, donde celebran el miércoles de ceniza. En otros dos programas he estado hablando acerca del carnaval, que va unido y ligado, porque la misma mente que inventó lo de las cenizas es la misma mente que inventó lo del carnaval. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible si esto es tan opuesto? Aparentemente, pero todo procede de una misma fuente. Una mente que no conociendo la palabra de Dios, ni queriendo hacer como las Escrituras mencionan, que porque a Jacob se puso ceniza sobre su cabeza, pero era ceniza en todo el cuerpo, se echó ceniza. Pero ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Evangelio de Jesucristo? ¿Habrá algún verso donde Jesucristo dijo, cierto miércoles ustedes se van a marcar la frente con una cruz? ¿Será acaso alguno de los apóstoles? Porque ahora dicen que el Papa Pedro, pero era apóstol. El apóstol Pedro en algún momento enseñó que deberían de hacer eso las personas a las que él les hablaba. O el apóstol Juan, con tanta sabiduría, que escribió el Apocalipsis por revelación, diría él, márquense la frente
Ninguna de estas cosas está en la Escritura. Nada de una cuaresma. Oiga, pero ¿cómo me va a decir eso si Cristo por 40 días y 40 noches ayunó? Eso es lo que hacen en la cuaresma. 40 días y 40 noches. Yo digo que no. Esos 40 días, muy apenas un pequeño grupo hacen algo que es ayunar el día viernes, y si eso se le puede dar el nombre de ayuno, porque en realidad lo que hacen es cambiar de dieta, de dejar carne de res y de puerco para tomar pescado, mariscos, camarones y otro tipo de alimentos que son del mar. En mi tierra, el comer del mar es un día muy de fiesta. Para nosotros, el dejar de comer carne de res y comer pescado, pues es un día de fiesta, no es de ayuno. Pero ¿en dónde en la Biblia nos llega a decir que nosotros hiciéramos eso? Son tradiciones religiosas, no son como las comidas típicas. Por ejemplo, aquí hay un alimento llamado el pozole, y se acostumbra de tradición que los jueves en la mayor parte de los restaurantes venden ese pozole, un maíz reventado como las palomitas pero en caldo, y con carne de pollo, y ya le dan unos taquitos, unas cosas tipo México, y le llaman el pozole. ¿Habrá algo de malo en la mente de Cristo que nosotros sigamos esa tradición? O la tradición de las pupusas en El Salvador, o diferentes otras tradiciones como es el espagueti allá en Italia. Para nada. Eso no afecta. Vestuarios típicos de una zona o de la otra no afectan para nosotros en nuestro servicio a Dios. La honestidad sí, porque si la tradición que yo tengo es andar desnudo, pues ahí voy a quedar muy bien en el carnaval. Una mascarita y lo demás al descubierto. Pero ¿quién inventó esa idea? Pues esa idea que está escrita desde el tiempo antiguo en costumbres y tradiciones de la Edad Media, todavía se remonta a más atrás. Esa costumbre, carnaval, a quienes le llaman dar la carne a Baal, un dios falso que hubo en aquella época. En su original interpretación, cuando hay que explicar de dónde viene el carnaval, hay que hablar de culturas, creencias y tradiciones, todas mezclándose durante más de 2000 años, porque vamos a hablar de Roma, resistiendo los cambios, amoldándose a ellos, y luego decimos, no está claro que este sea su origen primitivo. No. Técnicamente hablando, el carnaval es el período cristiano, según ellos, que comienza el día de la Epifanía, y al finalizar el 6 de enero las fiestas, y dura hasta el miércoles de ceniza, o comienzo de la Cuaresma, tiempo de reflexión y abstinencia. Las fechas varían dependiendo de la Pascua, que así le quisieron dar el nombre a la Semana Santa, cuando la Pascua de los judíos se celebra en otra época, que es la época en que Cristo murió. No salen de acuerdo. Semana Santa, que a su vez depende de un movimiento lunar, de la luna, el calendario lunar. Pero el sentido común inunda estas celebraciones, y sin tanto cálculo erudito, los festejos más espectaculares se celebran en el mes de febrero. Entonces, ese carnaval romano adaptado al cristianismo y de la mano de la religión, llegó a todos los lugares europeos, y pues de ahí viene América. Me mandan decir cuando pongo los videos que son muy buenos, pero que van a orar para que Dios purifique mi alma. O sea, que yo deje de denunciar estos errores, porque si lo hago salgo sucio
y que los practiquen y que los inventan, pues ellos pueden seguirlo haciendo y no hay problema. Estas tradiciones que ellos hacen tienen en sí que se compadecen de mí por no hacerlo y me aconsejan que deje de hacer y que lo haga como ellos quieren. La verdad es que nosotros no estamos impidiendo el libre albedrío, o sea, las personas son libres. Yo estoy enseñando el Evangelio, pero nunca voy a obligar a alguien a hacer lo que yo le diga. Eso no me queda a mí. Ni la palabra de Dios, ni Cristo está de acuerdo con esas cosas. Pero, ¿quién soy yo para obligarte a que no lo hagas? Solo a decirte el origen de esas cosas y que ahora ya están diciendo, ¿sabes qué? No es necesario que lo hagas. Eso, si lo haces o no lo haces, estás bien. Te voy a demostrar aquí en Chilpancingo, hoy, miércoles de ceniza, cómo las frentes de todos no están con esa marca. Por ahí alguna persona vimos, pero la mayoría, aún las puertas del templo católico a las 10 de la mañana estaban cerradas y no había nadie afuera que quisiera hacer esto. A las 11 se juntó un grupito aproximadamente de unas 10, 12 personas esperando a que les abrieran. Se entreabrió la puerta tantito y se asomó alguien y les dijo que no y volvieron a cerrar la puerta y ahí se quedaron esperando para que les pusieran esa marca. Piensen lo que estoy hablando. Si fuera un acto ordenado por Dios, desde muy temprano al amanecer estaría abierto para que todos fueran a iniciar su época de abstinencia, de ayuno, de servicio a Dios, que vendría a ser la Cuaresma. Pero en realidad no hay tal orden de Dios para hacer eso. No se puede encontrar en la Biblia, pero que Moisés estuvo en el monte y 40 días y 40 noches estuvo orando y ayunando. Ninguno de nosotros vamos a poder. A la semana sin agua, olvídate. A los 10 días, los que han hecho ciertos ayunos o reclamos a las gentes y dejan de comer, una huelga de hambre, no resisten, no pueden. Mi Señor Jesucristo, cuando iniciaba su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches, algo fuera de lo que nosotros podemos hacer. Y no fue ya para terminar su carrera a los 3 años cuando fue crucificado, fue al iniciar su servicio y no lo volvió a hacer cada año. Entonces, esta costumbre es una tradición. ¿Y qué nos dice Cristo con respecto a las tradiciones? Dice en lo que habló nuestro Señor Jesucristo, Marcos 7, verso 6, y respondiendo él les dijo: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías, como está escrito? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les volví a decir Cristo, verso 9 de Marcos 7:9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando tú te dieras cuenta el origen de esas cenizas, pues dicen es que quemamos el domingo de Ramos del año pasado, tuvimos Ramos y lo que hicimos fue
quemarlas para sacar la vida. Tú debes de saber que no solo es del Domingo de Ramos, sino que hay una costumbre generalizada de que si alguna imagen, que son muchas, se quiebra, la queman para que el polvo de aquella imagen, me criticaba alguien porque usé la palabra ídolo. Ídolo es la representación o figura, escultura de algo que se adora. Cuando nosotros tenemos algo que queremos adorar, vamos a decir el sol, pues los nativos usaron un sol de piedra para recordar aquel sol que estaba en el cielo y que no lo podían alcanzar. Y todos decimos, ese sol es un ídolo, esa figura de la luna es un ídolo, esa figura del trueno es un ídolo. Pues toda figura, dice en Éxodo 20, no la harás, no te inclinarás a ella, no la honrarás, porque entonces eso se convierte en un ídolo. Que tú le hagas un santuario y pongas allí en el altar mayor esa figura, sea de un supuesto santo, o sea de la Madre de Jesucristo, llamada en el catolicismo Madre de Dios, al ponerla ahí, tú no la estás venerando, le hiciste un santuario para adorarla, y le pones lámparas y veladoras, y todo eso la Escritura nos va declarando que está prohibido para el verdadero cristiano, para el que cree en Jesucristo. Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás. Y los santos, todos, incluyendo María, están durmiendo bajo el altar de Dios hasta el día de la resurrección. Nosotros te invitamos a meditar, a pensar. Entonces, el miércoles de ceniza es un día de celebración, de recuerdo, con unas cenizas, porque ya a medianoche terminamos con el carnaval. No es cierto, y ahorita hasta le siguen en el carnaval, pero aunque fuera así, que tú fueras muy legalista y el día martes terminaste con tu carnaval, carne es el cuerpo, y luego le dicen ellos que carne levare, quiere decir abandonar la carne o adiós a la carne. Ese sacrificio de dejar las cosas del mundo, pues necesitaba fuerzas, y para tener fuerzas, pues es necesario que le den un día de libertad. Con una máscara, era en Venecia, en la Edad Media, empieza ese acto con fuerza dentro de la Iglesia Católica, auspiciada por papas y sacerdotes, obispos y cardenales. Se cubren para que no lo reconozcan, y entonces le da libertad a todas las pasiones. ¿Quieres desnudarte? ¿Quieres vestirte casi desnudo, pero de mujer? ¿Quieres desarrollar tus dotes de homosexual, como en Sodoma y Gomorra? Hazlo. No tiene nada de malo, que al cabo, al día siguiente, que es miércoles, agachas la cabeza, te ponen un sello en la frente, un sello que pensaremos no es de vida, porque allí perdió la vida Cristo. Él, a los 3 días, ya sin cruz, resucitó de los muertos y está vivo y reina para siempre, sin tener en su espalda una cruz, sin tener en su espalda un método de castigo que fue más bien obra de la bestia, obra de Satanás, que es el que mata, que es el que quiere que le honremos, porque cada vez que pones tú esa cruz, estás dando a entender que tú eres de los que mataron a Cristo, no de los que están creyendo en Él, y el Espíritu de Cristo habita en tu corazón, como lo vio Pablo, una luz poderosa, sin cruz, que era el que le decía: yo soy Jesús, al que tú persigues. Bueno, y si él no la tiene, la prueba está que los evangélicos la cruz la tienen vacía. Es para decir que Cristo resucitó. Sí, pero ¿por qué la cruz?
Si Cristo está vivo, la prueba de que está vivo es que vive en mi corazón. Es una luz que alumbra, que brilla, que me transforma. Es la luz del mundo, que ahora el Señor la está manifestando en sus apóstoles, porque para eso los dejó. Dice, no, es que eran nada más 12. No es cierto. Cuando Él dio la orden, en Mateo 28, 19, eran 11 discípulos. Ahí estaban solamente 11 discípulos. Y Él les dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ellos se fueron. Pero después viene Matías, uno que estuvo todo el tiempo, desde que entró Jesucristo hasta verlo en la resurrección, y es contado entre los 12. No falta uno. Judas cayó y quedaron los 12 para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero el Señor tenía otro pueblo que no era su pueblo. Unos a los que Abraham no les había llamado hijos, pero que también eran para Él. Y entonces envía a otro apóstol. En el camino a Damasco le habla y le encarga los gentiles. Él no es de los 12. No podemos incluirlo en los... Estos son más de 12 apóstoles. Claro que son más de 12 apóstoles. Y en esta época no podemos estar solos. Tiene que haber alguien que nos enseñe estas cosas. Quitar las tradiciones y guardar la santa palabra de Dios, que es la que nos va a dar vida. Con la autoridad apostólica, el Señor nos da vida, nos da salvación, nos da paz y nos da entendimiento. Entonces, nosotros vemos que el carnaval fue adoptado por el cristianismo y de la mano de la religión llegó a todos los rincones de Europa, como es conocido el de Venecia, es uno de los más antiguos. Y si nos vamos ya para América, en Nueva Orleans, es una cosa demasiado fuerte la forma en que celebran el carnaval y demasiado indecente. Algo que no puedes tú decir al día siguiente ya lo limpio, al día siguiente se acaba. No puedes decir eso, porque queda permanente esa mancha que no se borra más que con la gracia de Cristo y el arrepentimiento para no volver a hacer estas cosas. Y mancha al día miércoles. Esa mancha del día martes no queda libre en el día miércoles porque yo agarre, o el sacerdote, tantita harina de ceniza, o sea, ceniza molida, y te pongan una marca en la frente diciendo, tú también estás muerto. Porque esa marca está escrita que iba a estar. Entonces, ¿qué tiene de malo ponerse ceniza en la frente en forma de cruz? ¿Tendrá algo de malo? Claro que sí. No solo no está autorizado por Cristo ese acto, es un invento de hombres. Y ya dijo el Señor, en vano me honran de esa manera, con mandamientos de hombres. Pero no solo es eso, la marca en la frente, que es de una cruz. En Estados Unidos dicen, ceniza eres y en ceniza te has de volver. Y luego dicen, polvo eres y en polvo te has de volver. O sea, dicen, ash to ashes, ceniza a cenizas y polvo a polvo. De polvo a polvo, sí, la Escritura nos lo dice. Nada que ver con la humillación de la ceniza. Pero así lo van haciendo y van modificando lo que la Biblia enseña. Que allá en el Antiguo Testamento, pues sí, allá ojo por ojo, diente por diente, allá puedes hallar en la Biblia muchas cosas. Los evangélicos allá en el Salmo 150 hallan los instrumentos musicales. Y quiero decirte una cosa, también está allí que mates becerros y corderos. No, pero eso ya no es de esta época. También está allá que hagas como en la católica, incienso. Dice, no, ya los evangélicos, no, ya eso no, ya se pasó esa fecha. Pero en el caso de la música, se les olvida que Cristo dijo, los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y que no hay un verso en el Nuevo Testamento que apoye esa forma de servir. Muy bien, Colosenses 2.8, allá en Colosenses 2.8, dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Siempre esta es la tradición que tenemos. Pues esa tradición que tienen no proviene del Padre. Ni Jesucristo en su Evangelio lo enseñó, ni los que Él dejó como maestros, decía Pablo, maestros de los gentiles, nunca lo enseñaron. ¿Y qué afecta? Te vuelvo a decir, invalida la santa palabra de Dios. Lo primero sería preguntar: ¿qué beneficio va a dar a mi alma que yo haga eso? Es que si uno se humilla, Dios lo perdona. No es la humillación que yo vaya delante de un sacerdote y me ponga una cruz de ceniza y salga con el cigarro en la boca y salga a tomar. Por eso ya muchos ya ni lo hacen. Te estoy mostrando aquí en Chilpancingo las pocas personas que pude encontrar marcadas. Qué bueno, me da gusto, porque esa marca no es algo bueno, esa marca no es correcta. Dice en Apocalipsis 13:16, libro de las revelaciones de San Juan, Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, a libres y a siervos, se pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Has visto alguna otra marca? Dice, no, es que es un microchip que les van a poner para saber quiénes son y pertenecen a la bestia. Yo no lo he visto. Pero si has visto a alguien que lo marcan en la frente, sí, te vuelvo a decir. Y esa marca que le ponen en la frente no es algo bueno. Primeramente, es ceniza. Segundo, es en forma de cruz, de muerte. No es de vida, no es de espíritu, no es de Dios. Y están diciendo ya, el día de hoy aquí en México dijeron, no es obligatorio que lo hagas. No, si no lo haces, no pasa nada. Entonces, si no tiene ningún beneficio, porque si tú tomas un jugo, pues el azúcar te la va a subir o va a haber algo, un alimento. Pero si esto no va a sufrir un cambio en ti, eso, porque así dijeron, entonces, ¿para qué hacerlo? Pero sí te afecta, sí te perjudica seguir esas tradiciones. Que nadie os engañe. Eso es un engaño por filosofías, teologías, vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Si vemos en Mateo, porque vimos lo que dijo Marcos, pero Mateo también lo dijo. Lo mismo dijo Mateo 15:11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, lo que viene del corazón, es lo que contamina al hombre. Pero ¿qué te dicen? Que los viernes de Cuaresma tú no debes de comer carne de res, porque te estarías comiendo el cuerpo de Cristo. ¿En qué lugar tienen a Jesucristo? Como si fuera la carne de un animal. Nada que ver. En mi malicia, y ahí sí, perdóname, yo creo que no había venta de pescado en esa época y metieron esa orden para que la gente comprara más pescado. Y claro, por ahí me imagino que les dieron algo y se quedó esa impía costumbre de decir que porque tú comas pescado te estás consagrando a Dios, o que porque tú comas pescado estás haciendo un ayuno.
No hay límite, puedes comer todo el pescado que quieras, puedes comer camarones, puedes comer cualquier clase de mariscos y muy a gusto. Es más, ahorita por eso acostumbran en esas fechas, pues ir a las playas, divertirse en grande. El porcentaje de personas que cumplen estos reglamentos es poco, pero aún los que lo cumplen, lo hacen de una manera divertida, o sea, divirtiéndose, haciéndolo de una forma que no es de humillación y de entrega. Me va a reclamar a alguien, como ya lo ha hecho, me hablan un poco feo, hablan de mi falta de cabello, hablan de que estoy amargado, hablan de que no debo de decir. No, decir sí puedo, obligar a alguien no. Decir la verdad es mi deber, y Cristo lo hizo hasta que hubo un desenlace fatal que en estos días el mundo recuerda, pero que se debía recordar todos los días del año, que Cristo murió por nosotros, pero que Cristo resucitó y que nosotros debemos de andar en una nueva vida. Entonces, en Mateo 15:11 nos dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Fíjate nada más, los maestros de aquella época, no te extrañe que ahora que salga en el radio esta palabra y que lo vean en el internet esta palabra, va a haber sacerdotes y maestros y fariseos que se van a enojar, se van a ofender, como se ofendieron con Cristo, y me van a decir: déjenos en paz. Decía una monjita en el autobús allá en Santo Domingo, iba mi esposa y yo, y la monjita iba en una silla, y más atrásito iba otra monjita, pero una era blanca, bien puesta, y la otra era pues de origen pobre, estaba sentada con el mismo uniforme, del mismo color, la misma forma de vestir, y mi esposa al pasar le dice: oiga, ¿y usted viene con aquella monjita? Ah, no, dice, yo a ella no, nada. Y empezó a hablarle mi esposa del amor y todo, y luego empezó esa monja ya grande, blanca, decía: ya déjeme, ya déjeme, ya déjeme, no me importa, si me condeno es cosa mía, déjeme que me condene. Qué horrible, ¿verdad? No, nadie le estaba forzando, mi esposa le estaba haciendo pensar que el amor nos une y no deberían de estar así. Qué bueno que aquella monja vieja le hubiera estado enseñando a la jovencita palabras de amor, palabras de Cristo. No, pero una ya al fondo, ya déjeme. ¿Cuántos estarán ahorita diciendo: ya déjeme? ¿Pero por qué? No te creas. Los que van a estar diciendo ya déjeme son los sacerdotes. Las personas van a estar atentas a esta plática porque saben que es interesante y saben que lleva fundamento y saben que es verdadera, y es lo que el mundo ya quiere. Ya no quiere cuentitos, ya no quiere tradiciones, ya no quiere fantasías, ya el mundo quiere la verdad. Y nos dice, verso 19, porque no entra en su corazón. Usa la lógica. Cuando tú comes algo, ¿entra al corazón? No. Y dice, sino va al vientre y sale pues a la secreta, al excusado, al baño. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. En otra versión dice todos los alimentos. No era correcto que pusieran limitantes en la comida. Y te lo dije en la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo 4, del 1 al 4, nos dice claramente que en los postreros días algunos iban a apostatar, o sea, se iban a salir de la verdad, e iban a enseñar doctrinas, ahí lo dice, diabólicas. ¿Y en qué consisten estas doctrinas diabólicas? Que mandarán abstenerse de casar. Prohibirán casarse, dice. Prohibirán casarse. Una persona de su propia voluntad, hay unos que se casan, otras que no. Pero cuando le dicen, si tú quieres servir a Dios,
tienes que no casarte, no es una doctrina de Cristo. No es bueno que el hombre esté solo. Mucho pecado cuando el hombre no tiene su compañera. Hay algunos, en la Biblia lo dice, que tuvieron esas fuerzas y ese entendimiento y esa entrega, como el apóstol Pablo, y no se casaron, Timoteo. Pero la Escritura nos habla de Pedro, que tenía su suegra, que era casado. Entonces vemos este mandato que dice que van a abstener o prohibir, más bien con fuerza, no casarse. Y luego van a mandar abstenerse de la comida que Dios creó para que el hombre se alimentara, y que con oración de gracias todos los alimentos eran limpios, como lo dijo Cristo. Pero ellos dicen no, no es cierto. Llegas tú a comer carne, excepto si llega a caer el día verde, le llaman allá en Estados Unidos, de San Patricio. En Nueva York, el cardenal de Nueva York llegó el día y cayó exactamente en la fecha de San Patricio. Y los irlandeses, para festejar en San Patricio, tienen una tradición que es comer carne molida en una preparación, le llaman meat loaf, esa comida. Y pues no la podían comer porque era viernes de Cuaresma. ¿Y qué hizo? Les doy permiso de que quebranten esa regla de la iglesia, que al cabo no pasa nada. Y todos comieron su carne de res. No sé si en ese caso se estaban comiendo a Cristo. ¿Tú crees que se comían a Cristo? Yo no. Mi Cristo está en los cielos, y mi Cristo está en gloria, y mi Cristo tiene un cuerpo de luz poderoso y espiritual. Entonces, esas reglas de la carne, que aquí en México ya está pasando de moda, ya antes en las carnicerías no vendían carne, nada más vendían puro pescado y todo, por el miedo a que se les quedara. Pero ahorita hay tanta demanda que ya ellos venden la carne y venden el pescado y venden lo otro. En los restaurantes venden de todo. Y la gente, muy poco, si hablábamos de porcentajes, yo creo que un 2% de los católicos mexicanos hacen todavía esas cosas. Ciudades como la Ciudad de México, que son muy católicos, en realidad son pocos los que se contienen a comer de esa manera. Porque aún para ir a la misa es un 2% del catolicismo que va a misa. Tú ve tu ciudad, allí Somotillo, y ve cuántas personas habitan, y ve el tamaño del templo, y tú verás que ni con 2 o 3 misas en el día pudiera entrar toda esa persona. ¿Qué quiere decir? Que no van a misa, que no siguen las costumbres. Algunos de ellos ya este día llegan ahí a que los sellen, y a lo mejor en la calle allá, no sé, no creo, porque Nicaragua es un lugar donde el evangelio está reinando, pero a lo mejor por ahí en la calle vas a ver a muchos con la marca, que ni se bañan, ni se limpian para que quede esa marca puesta. Entonces, esa marca en la frente y en la mano derecha la puedes ver en la firma de los sacerdotes. Desde el Papa hasta el párroco, una vez que se ordenan, hacen una firma, y esa firma tiene que tener la cruz. Es parte de la firma de todo sacerdote que lleven la cruz. Mano derecha y el sello en la frente. ¡Qué tristeza! Yo lo estoy poniendo muy materialista. Me dirá alguien, es más espiritual. Sí, es cierto. Hay quienes no se ponen el sello con la hule que tienen ahí, un sellito de hule para ponérselo. No, lo hacen espiritualmente, ese sello. Agarran su mano y se hacen una cruz en la frente y otra en el pecho y otra, y la cruz encima. La cruz encima. Y otros, con solo vivir en la muerte por el pecado, pues tienen esa marca que les va a perjudicar a la hora de la resurrección, porque todos los que tenían la marca en la frente no resucitaron en la gloriosa primera resurrección, que es para los que son con Cristo, para los hijos de Dios, para los que son para salvación. Pero los que tuvieron la marca de la bestia, los que no fueron decapitados,
Y estoy hablando no de cortar la cabeza a 10, 15 que se lo hayan hecho, no, decapitados que no pensaban ellos, sino su mente era Cristo, y hacían lo que Cristo decía. Y los otros, viviendo en muerte, con la marca en la frente, o firmando, quiere decir, autorizando la muerte, ellos les quedaron excluidos. Hasta después de 1000 años vino la resurrección de ellos, engañados por Satanás para ir a hacerle guerra a Cristo, pero fuego salió del cielo y destruyó. Todo eso lo encuentras en Apocalipsis 20 y 21. Yo te invito entonces a que tú recapacites. Esta enseñanza proviene de una iglesia que estuvo desde el tiempo de Cristo, porque Él la funda. Vosotros sois la luz del mundo. El que era la luz del mundo, y digo era, porque dice Él, mientras estuve en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Él se va, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz sigue brillando hasta el día de hoy. En los días del apóstol Pablo, ya no Pedro, porque nada tenía que ver lo que hacía Pedro con los judíos y lo que hacía Pablo con los gentiles. Dice que él dijo, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Se refiere en distancia, no en tiempo, porque llega el día en que él termina su vida y tú no verás al apóstol, pero que está la Biblia. Sí. Está usted escuchando La Luz del Mundo Hoy. Sí está la Biblia, un libro que todas las iglesias tienen y cada una hace por su lado. Es necesario que así como un santo hombre de Dios, inspirado por Dios, escribió en la Biblia, un santo hombre de Dios, inspirado por Dios, nos dé lo que quiere decir, porque no va a ser de interpretación privada estas cosas. Entonces, yo quiero insistirte, y yo quiero invitarte, busca esa luz del Evangelio. Dios nos ha concedido, por medio del propietario de esta estación, la oportunidad que se oiga en tu pueblo. Agradécele, apláudele, que lo que hizo es por beneficio tuyo. Él está sacrificando su tiempo para que ustedes oigan estas palabras. Yo soy Carlos Montemayor, te digo, pastor de la iglesia La Luz del Mundo, diciéndoles que Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.